A veces lo hacemos con Borja Aguinagalde y repasamos esos tesoros que guarda el archivo histórico del País Vasco. Eso suele ser cada 15 días. Pero hoy hablaremos de la historia y el conocimiento que nos brinda una enciclopedia como Auñamendi. Esta, que es la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, fue creada en 1965 por la familia Estornés Lasa y años más tarde Eusko Ikaskuntza cogió las riendas para digitalizar este fondo que a día de hoy ofrece ya más de 150.000 artículos sobre temas bien diversos, desde la antropología, el arte, la tecnología o la economía, a biografías de personajes vascos. Pero hace unos días leíamos una noticia que la verdad nos preocupó bastante, porque la enciclopedia puede estar en peligro si no recibe la financiación que necesita. Iñaki Dorronsoro es presidente de Eusko Ikaskuntza. Egunon, Iñaki. Egunon. Decías precisamente hace unos días en una entrevista que leíamos y que, como decía, nos había dejado un poco preocupados, que los problemas económicos que atravesáis son gravísimos. Hablabais de una crisis tremenda. ¿Podríamos decir que la enciclopedia Auñamendi está en peligro, Iñaki? Yo no diría... Bueno, está en peligro en la medida en que también está en peligro la propia Eusko Ikaskuntza. Es decir, entonces ni más ni menos que eso. Y en este momento nuestros mayores esfuerzos están dedicados a hacer sobrevivir Eusko Ikaskuntza, y en cierta medida, pues como consecuencia de ello, en hacer sobrevivir la enciclopedia Auñamendi. Uh-huh. No sé si tenéis ya en mente una fecha de caducidad o hasta qué momento puede mantenerse en las condiciones actuales esa enciclopedia. No tenemos, eso es además por prescripción facultativa. No tenemos ninguna fecha de caducidad, porque nuestra misión es que no la haya. Y nuestra ilusión es que no debemos de pensar en términos de fechas de caducidad. Pero estas condiciones sí que le veis corta vida, ¿no? O se mejoran las condiciones o así no va a poder seguirse. Estamos empeñados en que no tenga corta vida. Lo que sí tenemos que hacer es un esfuerzo tremendo, primero de imaginación, cómo posicionamos la enciclopedia, cómo la reforzamos, seguramente con otros actores, como proyecto de enciclopedia nacional, y cómo atraemos y cómo comprometemos, en primer lugar, las propias administraciones públicas. Convertir las crisis en oportunidades, ¿no? Ese es un poco el reto, ¿no? Ese es el lema. Tocar fondo para salir impulsados, porque por de pronto sí que hay que detectar los problemas, y uno de ellos parece ser el de las subvenciones. Recibisteis, ¿no?, 500.000 euros del gobierno vasco por una tarea que era la de corregir, actualizar, traducir la enciclopedia para su digitalización, pero esa subvención no se ha prorrogado este año. ¿En qué situación económica os encontráis, por lo tanto, Iñaki? Yo a la hora de hablar de un poquito de esos temas de los dineros me retrotraería un poco más lejos. Eusko Ikaskuntza firmó un acuerdo con la familia Estornés en el año 1996. Hasta entonces la enciclopedia era un proyecto privado, pero claro, los proyectos privados, sobre todo en este tipo de ámbitos, pues cada vez tienen más dificultades, y entonces Eusko Ikaskuntza en el año 96 firmó un acuerdo en el cual se comprometía a conseguir la financiación y los medios técnicos para que la propia editorial Auñamendi fuese trabajando y publicando la enciclopedia en Eusko Ikaskuntza. Se firmaron 3 acuerdos. En el año 2000 se firmó el último, en el cual yo no he conseguido más datos anteriores respecto a los volúmenes de dinero que han estado involucrados en el proyecto, pero en el año 2000 se firmó un acuerdo en el cual Eusko Ikaskuntza se comprometía a aportar 260.610 euros aproximadamente todos los años para que personas herederas de la antigua editorial Auñamendi fuesen trabajando y fuesen actualizando y digitalizando la enciclopedia. Claro, son volúmenes importantes. Yo no estoy ahora en condiciones de decir si Eusko Ikaskuntza cumplió todos esos compromisos. Yo pienso que sí. Y a partir de... Entonces yo tengo la historia real, pues a partir del año 2005, que es cuando ya los herederos o responsables de la antigua editorial se jubilaron. Ya entonces el año 2005 Eusko Ikaskuntza ya asumió directamente incluso el trabajo y la gestión de los contenidos de la enciclopedia. Pero a partir del año 2005, el año 2005 empezamos con unos ingresos o unas subvenciones de aproximadamente 420.000 euros que han ido descendiendo,
y en los años 2012, 2013, 2014, 2015 ya nos hemos situado en un nivel de 125.000 y en este momento pues se nos ha suspendido la subvención. ¿Y cuál ha sido el argumentario utilizado para esa suspensión? Yo, en vez de plantear un poquito la reflexión a niveles así tan concretos de subvenciones y no, la lectura que yo estoy haciendo en respecto a Auñamendi es que el mundo de las enciclopedias ya entró en crisis, primero en su versión de papel ya entró en crisis hace muchos años, después la mayor parte de las enciclopedias que yo conozco, incluso las más relevantes como la British, hace ya mucho tiempo que se digitalizaron, pero después con el fenómeno Wikipedia e Internet, como en otro montón de ámbitos de la sociedad, todos los modelos, incluidos los de las enciclopedias, está puesta en cuestión. Claro, es que eso iba a preguntarte, ¿no? ¿Cómo convivir ahora en este mundo globalizado, claro, donde en Internet tenemos pues la misma Wikipedia que has mencionado tú, ¿no?, con la enciclopedia tradicional? Claro. Igual hay que adaptarse, plantearse, claro, un nuevo modelo. Ahí está el tema. Entonces, la cuestión es que, y además no está claro, es decir, nosotros desde hace 2 años hemos estado haciendo un análisis del mundo de las enciclopedias, incluso hemos presentado una propuesta de adaptación de Auñamendi, hemos mirado qué ha pasado con otras enciclopedias, etcétera, etcétera, y el tema es que no está claro. Claro, como estamos en un proceso de cambio tan rápido, es muy difícil olfatear un poquito por dónde van a ir las cosas. Yeah. Y en este caso nos encontramos con que hay opiniones absolutamente contrapuestas entre la conveniencia o no de seguir manteniendo una enciclopedia más o menos de carácter tradicional o abandonar eso y poner todos nuestros esfuerzos en el mundo de Wikipedia. O sea, hemos incluso entrevistado a unas 60 personas y las posiciones están confrontadas. Porque ¿Qué podría aportar una enciclopedia como Auñamendi en ese marco? Yo hoy creo que y necesitamos en este país una enciclopedia que preste ese servicio, aportaría información y al final, más que plantear una enciclopedia como producto, yo creo que donde tenemos que ir avanzando es plantear una enciclopedia como servicio de información al usuario interesado en temas de cultura y de actualidad de Euskal Herria. Como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues las últimas entradas o voces que habéis incorporado, pues si no nos falla la información, son sobre la coral Gurasoak, San Viator de Gasteiz, y también sobre el jesuita Luis Chalbó de Razkin. Es así, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas personas trabajáis actualmente en la enciclopedia Auñamendi? En este momento 3 personas. Bueno, 3 personas, 4 personas. Trabajo directo. Luego tenemos una red de colaboraciones de expertos que son los que nos redactan y nos envían las voces nuevas. ¿Y el funcionamiento cómo suele ser? ¿Quién decide qué voces se incorporan y un poco por dónde ir? Bueno, hay una comisión, llamémosle de edición, que es más o menos la que filtra las cosas y además vela por la calidad de lo que más o menos vamos publicando en la enciclopedia. Porque ese es uno de los debates. Los que están un poco críticos con Wikipedia, la crítica fundamental que hacen es que la información que recogemos en Wikipedia, desde el punto de vista de su calidad, deja mucho que desear. Y por tanto, es necesario seguir manteniendo enciclopedias como la nuestra, donde normalmente se filtran y se vela por la calidad y la fundamentación de la información que ponemos ahí. Comentabas, Iñaki, que la preocupación es, sí, por la enciclopedia Auñamendi, pero también por el futuro de una institución como Eusko Ikaskuntza, ¿no? Porque esta situación también afecta a la propia institución. También estáis, decías, en pleno debate, ¿no?, sobre la esencia que debe tener Eusko Ikaskuntza y también con problemas económicos importantes, sí, con reducción de plantilla considerable. Sí. Bueno, Eusko Ikaskuntza, por lo menos yo creo que hemos hecho la parte fea, oscura y negativa del rediseño del proyecto, y en este momento estamos ya en una fase, yo llamaría, proactiva y positiva, es decir, hemos rediseñado el propio modelo de Eusko Ikaskuntza y en este momento ya hemos lanzado un programa importante de proyectos de estudio, de investigación, de reflexión y de divulgación que ya pues está cogiendo su ritmo y está
está más o menos en buena dirección, ¿eh? Y además estamos ya apostando por la celebración del centenario, que va a ser el año 2018, y donde vamos a celebrar unos congresos muy interesantes sobre temas de actualidad de este país, sobre retos de este país, y veo que hay mucha gente conectada, hay mucha gente enchufada, hay una dirección, hay una estructura, y yo creo que, bueno, pues estamos saliendo con cierta ilusión de esos 4 años que han sido oscuros. Por de pronto ya tenéis también quien tire de esas riendas, ¿no? Porque hace poco habéis nombrado a un nuevo director general de la Sociedad de Estudios Vascos de Ikaskuntza, a Iñaki Ibarra, y ese será un poco el trabajo, ¿no? Las echecolanas que le pondréis. Eso es, por ejemplo, una señal de que en Eusko Ikaskuntza estamos otra vez saliendo. Es decir, a mí me ha tocado, como toca, cuando tú accedes a la presidencia de una institución en crisis profunda, económica y yo diría conceptual, pues casi el presidente tiene que asumir directamente ese proceso de reordenamiento, replanteamiento y rediseño. Pero una vez que has hecho eso, pues automáticamente tienes que volver un poquito a tu sitio y tienes que poner un buen director, y bueno, eso lo hemos hecho muy rapidito, y eso a mí mismo me va a permitir un poco disfrutar un poquito más de la presidencia. Que también se agradece, ¿no? También se agradece. También se agradece. Mira, ahora mismo a través del WhatsApp nos llegan mensajes de apoyo de los oyentes, y uno de ellos dice: Wikipedia no tiene ni el 10% de calidad de Auñamendi. Es de alguna forma el sello de la casa, ¿no? Sí, pero tenemos que ser realistas. Es decir, ahora mismo en Eusko Ikaskuntza acabamos de terminar un ejercicio muy bonito que se llama Urteko Galdera. Y la pregunta el año pasado fue: ¿qué está haciendo Internet con nuestra manera de reflexionar, con nuestros procesos cognitivos? Y ahora mismo estamos redactando las conclusiones. El problema es que Internet nos está llevando a una sociedad y a una manera de pensar de superficialidad, de picoteo, de falta de sensibilidad acerca de la fundamentación, la seriedad de la información que estamos consumiendo todos los días, ¿no? Y entonces ese argumento, que objetivamente es cierto, para muchísimos y muchísimos usuarios que acuden a Internet para informarse, les es irrelevante. Y esa es la realidad. Otro oyente nos dice, y aquí hay una pequeña crítica, ya te anuncio, nos dice: Eusko Ikaskuntza debería acertar en acercarse a los más jóvenes. A veces da aspecto de ser algo rancio de señores mayores. Eso no es una crítica, eso se lo agradezco muchísimo, porque lo único que hace es confirmar el diagnóstico. Es decir, yo he tenido que hacer un diagnóstico de Eusko Ikaskuntza cuando he aterrizado en Eusko Ikaskuntza, y uno de los primeros elementos del diagnóstico es que huele a rancio y anticuado. Y evidentemente las nuevas generaciones no están ahí. Y el que esté en las nuevas generaciones es una de las prioridades principales. Y yo ahora mismo, pues tengo que decir, la semana pasada celebramos un primer taller para reflexionar y debatir sobre nuevos modelos económicos para Euskal Herria y demás, y tuve el disfrute de participar en mi grupo donde había 3 personas de menos de 30 años, de las cuales 2 eran mujeres, junto con otras personas que eran mayores. Y me llevé una enorme satisfacción, porque el tema de atraer e incorporar a las nuevas generaciones es un asunto muy importante, pero que no es fácil. Estamos viendo aquí por los mensajes que los usuarios sí que se muestran preocupados, ¿no?, ante ese futuro incierto de la enciclopedia Auñamendi, a la que le den valor y tal. No sé si las instituciones han reaccionado, Iñaki, desde la misma forma. Desde que salió la noticia, no sé si habéis recibido algún mensaje tranquilizador, bien sea por parte del Gobierno vasco o, bueno, como digo Gobierno vasco, también cualquiera otra de las diputaciones, por ejemplo, ¿no? Porque hay que recordar que Eusko Ikaskuntza es una entidad científico-cultural de carácter privado, fundada en 1918, como decíamos, pero fundada por las diputaciones forales, ¿no? Y como instrumento estable y permanente para el desarrollo de la cultura vasca. No sé si esa implicación de las diputaciones también se ha visto mermada en este tiempo, o siguen, o al menos os han dado algo de esperanza ante estas noticias. Concretamente con el Gobierno vasco yo he seguido y sigo y seguiremos hablando. Yo creo que el problema, nosotros pusimos encima de la mesa una propuesta de proyecto de nueva enciclopedia
Y yo creo que el problema es que en el propio gobierno vasco no lo tienen claro. Y yo además tengo que reconocer que no es fácil tenerlo claro. Si yo estuviese en el otro lado y a la hora de asignar unos recursos económicos públicos en el mundo en el que nos movemos hoy, desde luego apostaría siempre por tener una idea estratégica clara acerca de cuál es el proyecto en el cual tengo que poner mis dineros. Y como estamos en un asunto muy controvertido, objetivamente difícil, entiendo que no hayan llegado a tener una idea clara. Y en eso estamos. Es decir, que el propio gobierno en eso está. Y nosotros continuamos hablando con el gobierno. Lo que sí vamos a hacer es, de alguna manera, de acuerdo con ellos y con nuestras instituciones fundadoras, es probablemente, después de vacaciones, montar una primera jornada para plantear el problema de una enciclopedia nacional en Euskadi con las diferentes entidades y agentes, incluida la administración pública, que tengan intereses en el asunto de enciclopedia. Es decir, vamos a intentar un poco mover a las fuerzas vivas que estén relacionadas con temas de enciclopedia y de cultura vasca, a ver si somos capaces de ahormar con una mayor participación y diseñar un proyecto de enciclopedia que sea atractivo y que sea viable. Poner en valor, ¿no?, el de dónde venimos, todo ese bagaje, todo ese fondo que hay, y ir definiendo un poco a dónde vamos a ir. Claro. Y en ese sentido decías, Iñaki, que estáis abiertos, ¿no? Porque yo lo tengo muy claro. Necesitamos una enciclopedia nacional en Euskadi. O sea, eso lo tengo clarísimo. Hay que ver cómo materializar esa enciclopedia y con la colaboración de quién. Exacto. Y hay que movilizar a otros agentes, aparte del gobierno. Uh-huh. Pues ahí seguiremos pendientes de todo ese proceso de debate. Iñaki Dorronsoro, presidente de Eusko Ikaskuntza, eskerrik asko. Zuri. Besarkada bat eta eutxorri. Berdin, eskerrik asko, agur.